Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Me siento más que bendecida en esta noche de estar con ustedes. Amén, en el nombre de Jesús. Hay una palabra que Dios depositó en mi espíritu en esta noche y quiero compartirla con ustedes. Soy la pastora Isabel de Richardson. Anteriormente hemos estado aquí. Bendigo a aquellos que visitan el canal. Bendigo a aquellos que comparten juntamente conmigo lo que el Señor trae. Amén. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo a ti que estás en tu casa, en tu oficina, en el vehículo, en la terraza, en la cocina. Amén. En las habitaciones te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que esté en un lecho, en una aflicción, en un proceso. Gloria a Jesús. A ti que quizás te encuentras en el desierto, en una etapa difícil de tu vida, en cuanto a tu ministerio, en cuanto a la iglesia donde te congregas. Especialmente para esas personas que están pasando por procesos difíciles en cuanto al lugar donde se congregan. Esta palabra quiero dártela. Amén. Quiero dártela porque ya impartió una etapa de mi vida, ministró una etapa de mi vida. Así que sin más preámbulo vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 15, a la altura del versículo 11. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Escucha esto, qué poderoso es. Dice, apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, escucha bien, le daba. Muy fuerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar ministrando bajo el tema, ¿es pecado moverte del lugar donde estás? ¿Es pecado moverme del lugar donde estoy? Esa es una palabra que quiero dejar contigo en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Sabes que antes de entrar al contexto de esta historia, yo quiero irme al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Aquí registra de que Elí está siendo perseguido por Jezabel y dice que Dios le da una palabra a Elí, le dice que se esconde en el arroyo de Querín. Bendito sea el nombre de Jesús. La trayectoria de Elías vemos que es una trayectoria trastornadora en cuanto a lo espiritual. Es un hombre bajo guianza del Espíritu Santo, es un hombre con poder de Dios y venía de manifestar gloria, pues los 400 y pico profetas de Baal habían sido consumidos. Amén. Bendito Dios. Esta parte me impacta mucho. Esta parte quiero hablarte. Quiero hablarte de cuando Dios envía a Elías al arroyo de Querín. Quizás muchos entienden que Elías en esa etapa de su vida temió, que Elías en esa etapa de su vida le estaba corriendo a Jezabel. Y quiero darte esta palabra. Quiero que entiendas que no fue así. Quiero que entiendas que todo lo que estaba pasando en la vida de Elías era parte de un propósito. Que no importa qué tan alto llegue, que no importa la cúspide que Dios te permita subir, van a venir etapas en tu vida donde las manifestaciones humanas se van a ver. Amén. Gloria a Jesús, donde Dios te va a dar a entender a ti que no es por lo fuerte ni por lo grande que eres, ni por los lugares altos que has llegado, que vas a poder manifestar la misma fuerza y el mismo poder en todo momento, sino que ese hombre siempre natural va a estar ahí. Amén. Bendito Dios, como le dijo Dios a Pablo, he permitido que este espíritu te abofetee. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre Dios va a permitir que manifestaciones vengan a nuestra vida, de nuestra humanidad, para que sigamos reconociendo que toda gloria es de Él. Cuando Dios manda a Elías al arroyo de Querín, vemos que se manifiestan 2 principios bien poderosos. Ya para volver a Lucas. Y estos 2 principios nos dan 2 señales. Y es de saber cuándo movernos del lugar donde nos encontramos. A Elías había sido enviado al arroyo de Querín bajo la dirección de Dios.
pero vemos que no para quedarse en aquel lugar, sino de paso. Hay lugares donde Dios te va a mandar de paso bajo una asignación, bajo un propósito. Dios mandó a Elías al arroyo de Querín para ser sustentado y restaurado. Esto nos enseña a nosotros como líderes que no todo el tiempo va a ser para impartir y para dar. Hay un momento donde tienes que recogerte, hay un momento donde tienes que apartarte, hay un momento donde tienes que tratar de conectarte a la fuente y volver a fortalecerte. Dice la palabra que había un cuerpo que le llevaba carne y le llevaba pan, pero no tan solo eso, dice que el arroyo sustentaba a Elías porque le daba de beber. En medio de la sequía que había en aquella tierra, gloria a Jesús, a Elías esta sequía no le afectó, a Elías esta sequía no lo tocó, a Elías esta sequía no lo golpeó, porque aún en medio de esta sequía Dios sustentaba a Elías. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando operamos bajo la dirección de Dios, porque esto pasa con los que son hijos, que saben cómo pedirle al Padre, por eso todo lo que piden es concebido, porque no piden según su voluntad, ni sus emociones, ni sus sentimientos, sino según la voluntad eterna de Dios. Y esto pasó con Elías. Vemos aquí que Elías, gloria a Jesús, de la manera en que Dios se manifiesta en su vida, es que confirma que verdaderamente Elías era un hombre dirigido por Dios. Dice que el cuervo lo sustentaba y bebía agua del arroyo. Pero cuando Elías ya se le acaba el tiempo de estar en aquel arroyo, dice la Biblia que Dios le seca el arroyo a Elías y los cuervos dejan de sustentarlo. Yo no sé cuáles son los cuervos que en una etapa de tu vida te estaban sustentando y a ti se te olvidó que porque te sustentaban dejaron de ser cuervos. Ellos siguen siendo cuervos, siguen siendo animales carnívoros, siguen siendo gente dirigida por sus emociones. Gloria a Jesús. Pero aún así tienen una orden de parte de Dios y es sustentarte. Tienes que saber que hay lugares donde Dios te va a enviar, de los cuales no te puede confiar a manos llenas. Por eso me gusta cuando la Biblia dice que el hombre no puede confiarse, amén, de un hombre, sino que el hombre tiene que poner sus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que aunque Dios lo use para bendecirnos, aunque sean canales de bendición, no dejan de ser cuervos, no dejan de ser animales carnívoros, que no se comen la carne que Dios manda con ellos. No es porque dejan de ser carnívoros, sino porque tienen una palabra de parte de Dios que les cierra su boca. Al nombre de Cristo sea la gloria. Elías supo discernir, Elías supo entender el mensaje que fue enviado con el ángel. Come y bebe, porque el largo camino te resta. Levántate. ¿Qué haces aquí, Elías? Bendito sea el nombre de Dios. O sea, Dios nunca te va a establecer en los lugares para que permanezca en aquel lugar, gloria a Jesús, el resto de tu vida, sino que cuando somos guiados por el Espíritu sabemos que Dios, gloria a Jesús, nos mueve de tiempo en tiempo, gloria a Dios, bajo asignaciones, bajo mandato, bajo decreto. Bendito sea el nombre de Jesús. No somos vitalicios en ningún lugar. Y muchas veces pensamos esto. Yo lo pensaba en una etapa de mi vida. O sea, nunca nadie me había enseñado que Dios operaba bajo asignaciones y que no te lleva a un lugar para que mueras allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta parte me la confirma el Hijo Pródigo. Muchas veces nos movemos bajo desobediencia. El problema no es que te mueva. El problema es que te mueva fuera de dirección. El problema es que te mueva fuera de tiempo, fuera de orden. La Biblia registra sobre esta historia del Hijo Pródigo. Muchos entienden que el hijo se constituyó pródigo porque se fue de la casa. Y el hijo no se constituyó pródigo porque se fue, sino porque se fue antes del tiempo eterno, antes del tiempo organizado, sino porque pidió su herencia antes de la muerte del padre. Bendito sea el nombre del Señor. Sino porque pidió cosas que no le eran otorgadas en el tiempo que la pidió. ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios y la conseguimos por nuestros propios medios y vienen a ser de maldición en vez de bendición? ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos con nuestra propia fuerza. A veces otorgamos bendición de Dios a aquello que nosotros mismos conseguimos y no a lo que es otorgado por Dios. Hay una diferencia entre la prosperidad y la bendición, y es que lo único que se puede otorgar como bendición es lo que viene bajo proceso y bajo marca. Por eso me impacta esta palabra del hijo pródigo. Dice que se fue y dice que eras hijo. Escucha esto. O sea, ¿qué tipo de hijo eres tú? ¿Qué tipo de hijo soy yo? Quizá eres el hijo
que te constituye hijo porque naciste bajo el ADN de ese padre, porque naciste quizás de su vientre. Pero te tengo malas noticias: en el mundo de los espíritus no son hijos aquellos que nacen del vientre de la madre, sino aquellos que logran adquirir el ADN del padre, el ADN de la madre. ¿A qué me refiero con el ADN? A ese alimento impartido que luego recibiste por gracia y ahora no lo quieres dar por gracia, sino que adulteras aquello que se te fue impartido. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que los bienes que le fueron impartidos al hijo pródigo lo malgastó, lo derrochó, y luego de verse sin nada dice que entró en sí. Luego de verse apacentando cerdo y ver que lo que tenía en abundancia en la casa del padre en un momento le hizo falta, dice que entrando en sí volvió a su casa. No sé si en la posición en que te encuentras tienes que entrar en sí. No sé si en la posición en que encuentras tu entendimiento está entenebrecido y oyendo no oye, viendo no ve, como habla el profeta Isaías cuando le habla al pueblo de Israel. No sé cuál es tu posición en esta hora, pero necesito que te enfoques a lo que te estoy diciendo. Entra en sí en esta hora y mira a ver cuál es tu posición. ¿Te llegó el tiempo de moverte del lugar donde estás, gloria a Jesús, o simplemente te sientes cómodo, aún sabiendo que el pasto ha sido adulterado, aún sabiendo que ya el arroyo está seco, aún sabiendo que con la asignación que se te otorgó, bendito sea el nombre de Dios, ya cumpliste y estás sentado en una silla y has enterrado tus talentos? Ha acontecido algo en tu vida que te ha dado a entender eso, pero tú no has querido entenderlo. Esta es la palabra que quiero impregnar en tu espíritu en esta noche. Si te fuiste como el hijo pródigo antes de tiempo, vuelve. Escucha bien: si te fuiste como el hijo pródigo antes de tiempo, vuelve. Pide perdón, que el Padre te va a recibir. No te dejes engañar del enemigo, que muchas veces te dice que no te van a recibir, que te van a rechazar. Vuelve. La palabra perdón es pequeña, pero derriba grandes gigantes. Y escúchame bien: si ya saliste y escuchaste la voz de Dios, camina sobre esa palabra. Camina en esa palabra que Dios te va a respaldar. Y los frutos, esto es una manera de confirmar si verdaderamente saliste bajo el orden de Dios. Tus frutos van a confirmarle a los líderes del lugar donde saliste si verdaderamente saliste tú por llevarte de tus sentimientos, los cuales son tu peor enemigo, o Dios te sacó. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche. La paz de Dios, la pastora Isabel de Richardson estuvo contigo. Bendiciones.